del 1 al 13, un tema que por años se ha venido predicando en las iglesias, y cada siervo tiene su interpretación, tiene su enseñanza. Y yo leí un poco y he podido encontrar una bonita historia de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes representan pues a la iglesia y al Señor, porque el Señor es el esposo de la iglesia. Cuando estén preparados, hermanos, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer del 1 al 13, hermanos, para poder explicar un poco de este tema. Y lo leemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Dice en el número 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y el número 3 dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Recuérdese de estos dos, hermanos, para la historia que vamos a estar a continuación tratando de explicarla un poco. Recuérdese del 5 y del 6, pero dice, vamos a leer el 6 otra vez. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dalos de nuestro aceite, de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir por su iglesia. Oramos para que ponernos en las manos del Señor y que esta palabra germine en cada corazón. Padre, los ponemos en sus manos, suplicándole misericordia, que abra, Padre Santo, el entendimiento de cada uno de nosotros, que lo dé sabiduría, Padre, para comprender su palabra. Señor, glorifícate a través de esta palabra. Habla a través de mi boca, oh Dios, y que tu nombre sea glorificado. Que el único propósito de estar en este lugar es de adorarle, de glorificarle, porque usted es el soberano Dios, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y de esa manera, Padre Santo, prepararlos para el día que usted venga por nosotros y encontrarlos con usted en las nubes, y alabar y glorificar noche y día, decirle: santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es si no me equivoco, la 4ª vez que estoy en este lugar, y hoy me siento más nervioso que la primera vez. Créanme que las manos hasta me tiemblan, pero es que es la presencia del Señor que hay en este lugar. No hay que alabar, hay que venir con un corazón contrito y humillado para adorar al Señor. Este día miércoles que el pastor Sandoval
ha destinado para adoración al Señor es lo más bonito que hay, porque el Señor tales adoradores busca. Entonces es de hacer el esfuerzo, aunque vengamos con los pies arrastrados de cansancio, pero hay que hacer lo posible de venir a adorar y glorificar al Señor, porque Él nos hizo a nosotros exclusivamente para alabanza, para adoración a Él. Y Él por su misericordia nos da lo que necesitamos. No es que lo merezcamos, sino por su misericordia, y la misericordia de Él es grande, porque muchos de nosotros vivimos súper bien, y de esa manera hay que estar agradecidos con el Señor. Hay que adorarlo a Él día y noche, minuto a minuto, segundo a segundo. Cada instante de nuestra vida hay que darle alabanza, adoración al Señor. Pero yo hice un mensaje, hermanos. Dice que el Señor Jesús compara su iglesia con las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Historia de la que estaremos hablando un poco más adelante. Pero era mitad y mitad. 2 estarán durmiendo, uno será tomado, el otro dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Un Moisés, un Coré. ¿Recuerdan la historia de Moisés con Coré, cuando Coré se le rebeló, diciéndole poniéndole en contra la gente a Moisés? Moisés, gran siervo del eterno Dios, que según lo que se ha leído, lo que he podido leer, es uno de los 2 testigos que va a venir a enfrentar a Satanás en lo más crudo de la tribulación. Cuando nosotros estemos adorando al Señor, Él va a ser uno de los que van a estar aquí. Es uno de los 2 olivos. Pero Coré se le rebeló y le fue mal. Todos conocemos que se abrió la tierra y se lo tragó junto con la gente que lo seguía a él. También tenemos a Abel y a Caín. Tenemos a José y los hermanos de él. Todos conocemos esas historias. Abel sabemos que fue muerto por Caín. José vendido por sus hermanos, que más tarde fueron de rodillas a pedirle granos, alimentos para ellos y sus padres. Así los compara el Señor, de dos en dos. En los evangelios podemos leer de los 72 que mandó a predicar, de 2 en 2. Hasta podemos ver 2 líneas de asiento. La misma Biblia está hecha de 2, Antiguo y Nuevo Testamento. Y así el Señor los instruye. Pero debemos de perseverar, así de 2 en 2, a comunicarlos y darlos ánimo de seguir adelante, de leer la palabra. Algo que no se entienda, pues mandarle una llamada al pastor, decirle: pastor, ¿qué quiere decir esto? Yo no lo entiendo, porque su palabra dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Entonces, por esa razón es de que nosotros tenemos que leer la palabra, y lo que no entendamos, para eso hay un ministro, hay un siervo que el Señor ha levantado en este lugar para poderlos instruir, para que los preparemos para la venida del Señor. Entonces, de esa manera es que Él los pone de 2 en 2, según esta historia, para adorar al Señor. Y podemos ver esta iglesia muy pequeña y poca gente, pues la mayoría los sábados, porque pues trabajamos y todo eso. Pero si caminamos un poco para allá, vamos a ver las iglesias que así están, de poquito en poquito. Toda la mayoría de iglesias pentecostés, así, de poquitos en poquitos hay. Podríamos decir que somos un remanente que el Señor ha levantado para los últimos tiempos, para enfrentar, para que los preparemos para la venida del Señor. Y a todo esto, hermanos, antes de aceptar a Jesucristo en su corazón, antes de decir que Dios, el Señor, es nuestro Padre,
de quién éramos hijos antes de ser. ¿Verdad que éramos del animal? Porque como no hacíamos la voluntad del Señor, automáticamente andábamos haciendo las cosas del mundo, las cosas que le agradan a Satanás. Entonces, es duro decirlo, pero es que es la realidad. Pero ahora que somos hijos del eterno Dios, alabamos y glorificamos al Señor, porque Él nos da vida y vida en abundancia, y ese es duro. Ese le da, como quien dice, el dulce para mientras los mete bien a su camino. Y después, yo leí un libro que dice que hasta los malos espíritus, o sea, a los de Él, por supuesto son malos, hasta ellos, cuando los quiere castigar, los hace tomar vida para castigarlos. Ese Satanás pues es padre de mentira. Él vino a matar, a robar y a destruir lo que el Señor había perdido. Y como les digo en otras veces, me han escuchado esto que les voy a decir, Satanás odia que el Señor lo reprenda, odia a Jesús, odia, pero lo imita, porque Él no puede hacer nada puede hacer si Él mismo fue creado. Entonces él no puede hacer nada, pero sin embargo lo imita. Mire, hermano, le decía que las iglesias de nosotros todas están con pocos miembros. Aún a veces los sábados no se llenan, los domingos no se llenan. Pero es que aquí hay palabra, aquí hay exhortación, aquí adoramos al Señor. Y las iglesias que crecen, usted puede ver, aquí al norte de Estados Unidos hay una mega iglesia de un hombre que en su tiempo vendía tornillos. Ese hombre vendía tornillos, es de allá de paisano de Tito. Y ese hombre vendía tornillos. Y entonces vio que su negocio no le iba bien. Vio que el evangelio era mejor para el negocio, y como tiene buen hablar, así como quien dice, terapia. Entonces él puso su iglesia y dijo a predicar y a predicar. Y ahora es mega iglesia que hace línea para entrar a esa iglesia. Y la esposa de él diciendo que el Shaddai, usted ya sabe, usted lo ha visto, usted sabe de quién estoy hablando. Entonces, y allí va a haber llenísimo, llena las iglesias. Tenemos otra para allá, para Centroamérica, un templo de millones de dólares, en cuanto que el país hay grandes pobrezas. Pero ahí está llena la iglesia. Allí, pero es porque esos pastores le soban la espalda a los miembros. Esos pastores no predican, leen la Biblia porque la leen. Ellos pueden predicar esto que estamos leyendo ahorita, de las 10 vírgenes. Pueden predicar el Apocalipsis, pueden predicar del Génesis al Apocalipsis, se puede en la Biblia. El mismo Satanás se puede en la Biblia. Pero no hay palabra de Dios. ¿A qué Dios ellos glorifican? ¿Qué Dios están exaltando ellos? También ellos le llaman Dios al de ellos. Entonces, pero son megas iglesias. Y ahí están sobándole la espalda y están haciendo discípulos, dicen ellos. Y abriendo más templos, porque ya donde están ya no caben. Pero esos son los falsos, son los mentirosos, los que en aquel día van a dar lástima, porque el Señor, así como fue en los tiempos pasados que el pecado ya había llegado hasta los cielos y el Señor se cansó, ya el pecado ya era demasiado, hombre con hombre, mujer con mujer, y de seguro habían predicadores como los que hay ahora, que predican por negocio, que predican porque ven que les va bien. Entonces, ese tiempo de cuando estaba este hombre, cuando vino el diluvio, ese tiempo estamos viviendo ahorita. Si ustedes ven este país, tantas cosas que hay, que las mujeres con mujeres, hombres con hombres, y lo ven tan fácil, tan natural, como que todo fuera normal. En ese hotel donde yo trabajo hay una mujer que dice, ¿y qué tiene? Dice, es algo normal, porque no conocen de Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Si yo voy a la iglesia, me dice, ¿pero a cuál iglesia?
Los satánicos también le llaman iglesia a su templo, le digo. ¿Y qué iglesia va? ¿A la católica? Pues sí, tan solo lee la Biblia y te vas a dar cuenta de la exhortación que el Eterno nos da a través de la palabra de tu misma Biblia, la Biblia católica, le digo. Léela y de ahí te vas a dar cuenta. Pero ese es lo que se está viviendo ahora, hermano. Ese tiempo se está viviendo. Pero como el Señor era y es la sabiduría, nos dejó la palabra, las escrituras, para que ahí mismo nos diéramos cuenta cómo es que el Señor exhorta y le llama a estos pastores. Y ahí podemos ver en Isaías 56:10, hermanos. Para que leamos un poco, vamos allí a Isaías 56:10, y se va a dar cuenta que esto de las 10 vírgenes, si usted sigue bien cuidadosamente lo que le estoy diciendo y trate de entenderme, porque pues no tengo experiencia o práctica para predicar la palabra, apenas dando mis primeros pininos, como dicen, entonces trate de entenderme y lea detenidamente, sígame detenidamente lo que le voy explicando, para que pueda entenderle, porque cuando yo leí esa historia de las 10 vírgenes, la leí una, otra y otra vez, y después me quedo, bueno, si aquí yo no le había entendido. Entonces, pero es porque a veces uno está leyendo y que se parque un carro, porque yo frente a la casa, en la ventana, ahí me pongo a leer, y que pasó alguien, ya me distrae, y que pasó, entonces no se me entiende. Pero por esa razón, pongamos mucha atención y para entender la palabra y en reverencia al Eterno Dios principalmente. Isaías 56:10, mire, dice, sus atalayas son ciegos. ¿Lo tienen, hermanos? Mire, sus atalayas son ciegos, dice, todos ellos ignorantes. Fíjense, póngale cuidado, ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Fíjense qué duro les llama a ellos, hermanos. Y el 11 dice, mire, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos, dice, no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos. Ese es el 12. Embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Pero mire la misma palabra cómo los exhorta a ellos. Y es que estos pastores que hacen eso de estas megas iglesias, estos falsos apóstoles, porque hay uno que hasta apóstol se hace llamar, pero anda con guardaespaldas ahí, que siempre no se le puede llegar como nosotros vamos del pastor Sandoval y lo abrazamos y le decimos, y yo en algunas ocasiones le he faltado el respeto, que si vale la pena decirle perdone otra vez, pastor Sandoval, porque pues he fallado. Entonces, no, a esos hombres, ¿cómo se les va a acercar? Y ahí están los guardaespaldas, me imagino que con buenas escopetas, buenas de esas escuadras 9 milímetros ahí, no sé, yo no sé de pistolas, pero han de andar bien armados. ¿Cómo? No se les acerca a nadie. El otro hasta avión privado, pero según las investigaciones, ese avión es del Vaticano. Imagínense que se le inclinan a ese señor cura, que le llaman que de cura no cura nada, más enfermo deja a la gente espiritualmente hablando. Entonces, a ese hombre, cuando van a verlo, porque estos pastores van donde ellos, yo los he seguido buscando información de ellos, y estos cuando se inclinan a ellos, el hombre les pone la mano para que les bese el anillo que tienen en la mano. Y un día, si el Señor me permite, voy a hacer un tema de eso, acerca de eso, de lo que dice lo que ese hombre usa en su cabeza. Pero todos estos pastores, como son ecuménicos, son como le digo, seguidores, guías ciegos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque si están viendo la escritura, lo que les dice a ellos, y no lo pueden ver, igual que los católicos, van a la iglesia, pero solo se están con lo que el pastor les dice. Hay un hombre muy intelectual, Yatensi Bonilla, ese hombre, y cómo explica la palabra, cómo él era escatólogo, ese hombre,
fue católico, sacerdote católico, estudió, y dice que a él nadie lo evangelizó, nadie le explicó del plan de salvación, sino que la misma Sagrada Escritura dice que lo evangelizó a él, y él se convirtió siendo sacerdote de alta jerarquía. Ahora es un siervo, un ministro del Señor que le sirve al Señor, y cuenta barbaridades que se hacen en esos lugares. Y bien claro dice Apocalipsis que la gran ramera, la Babilonia la grande, porque Babilonia la grande, y ahí están todas las dependencias de las iglesias, empezando por los testigos de Jehová, los mormones, los harikrishnas, ese otro hombre que lo acaban de demandar por tantos millones de dólares. Esa gente no son nada, son seguidores de Satanás. Y alguien de ustedes puede decir, hermanos, ¿cómo es inútil de Fidel está hablando de los pastores? Pues sí, hay que hablar de alertar al pueblo, porque estas 10 vírgenes representan que las 5 que se durmieron, solo fíjense, 5 dice la Escritura, pero si los dividimos, las otras 5 son las prudentes. Si los dividimos, las 5 prudentes somos la iglesia que estamos adorando al Señor, y las 5 insensatas son esa cantidad de infinidades de gente que están buscando su propio beneficio, incluyendo pastores, curas y otros nombres que se dan ellos. Pero poderoso es el Señor, que nosotros vamos a estar siempre adorando y glorificando al Señor, porque sin Él no somos nada. Sin el Señor vale más una hormiga. Diciendo de hormigas, aquí anda una, mira. Somos más vale más una hormiga que nosotros si no tenemos al Señor de nuestro lado. Entonces, de esa manera, hermanos, pudimos ver un poco de esto, Señor. Y así como ellos, hay muchísimos que buscan su propio bienestar, sus propios intereses. Pero hay que leer la Escritura, porque dice que nos parece que en ella hay vida, y vida en abundancia. Estos pastores están arrasando con cantidades de gente, lo que les decía, cantidades, y no recuerdan que el Señor Jesús los compró. Él fue molido por nosotros, por nuestros pecados. Él tuvo un sufrimiento tan desastroso que, para los que leemos un poco, podemos ver en Isaías 53 el sufrimiento del Señor Jesús. Ese Isaías 53, a muchos de los judíos no les gusta leerlo. Ellos, cuando llegan ahí, se brincan esa hoja, porque como ellos lo esperan todavía, ¿verdad? Para ellos. Entonces, por eso casi no lo leen. Pero vamos a leer siempre en Mateo, hermano. En Mateo 26 vamos a ver un poco de cómo el sufrimiento del Señor sufrió tanto por nosotros. Mateo 26, del 36 al 39 vamos a leer, hermanos, y aquí lo vamos a ver un poco, uno de tantos sufrimientos que el Señor tuvo por nosotros, por la iglesia. Cuando ya lo tengan, hermanos, nos dicen un amén, para que todos leamos y entendamos, hermanos, porque es menester que leamos detenidamente. Hay palabras que yo las repito otra y otra vez, y qué quiere decir esto y qué dice aquí, pero es que esa es la Escritura, de perseverar, de leer, de arrodillarse, de pedirle al Señor: ten misericordia de mí, abre mi mente, Señor, dígale, así como la sangre fluye por mis venas, que tu palabra fluya por mi mente y corazón, y que pueda alabar y glorificar tu nombre, dígale. Es necesario, hermanos, muy necesario, de que nosotros sepamos de la palabra del Señor. Dice el 36, mire, hermano. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hasta eso, mire, hermanos, él no andaba diciendo como nosotros a veces le pedimos un milagro y hágalo, Señor, y hágalo y tal. Ya tengo tanto tiempo de pedírtelo y no hay respuesta. Y él por nosotros, mire. Pero aquí hay una palabra, Getsemaní. Y vamos a explicar un poco de eso de Getsemaní, mire, hermano. Dice que el Getsemaní era un huerto que estaba cerca de Jerusalén. Getsemaní significa prensa de aceite. Ponga cuidado, prensa de aceite significa Getsemaní. Dice que, mire, a esto póngale cuidado, dice que era una piedra con una viga que era jalada por un asno. Solo ahí tenga una idea, que un humano no podía mover esa piedra porque era demasiado pesada. Pues aquí dice, solo que yo no pude sacar un cálculo en libras, lo tengo en kilos. Dice que era jalada por un asno, pues su peso aún sobrepasaba los 130 kilos. No sé cuánto era en libras, yo entiendo en libras, en kilos yo no pude saber cuánto, pero me imagino que es un peso demasiado de bastante, pues. Entonces dice que con esta piedra movida por el asno, eran aplastadas las aceitunas hasta salirles la última gota, y hasta salirles la última gota. De esta piedra, mire, hermanos, habló también Yeshua en Mateo 18. Ahí los vamos a mantener en 18, los voy a invitar a que vayan al 18 otra vez, hermanos. Aquí cerquita estamos. No vamos a caminar mucho. Mire, en Mateo 18, solo es el 6, hermano. Mateo 18, 6. Búsquenlo, por favor, y para que leamos y vayan siguiendo la secuencia para que le sientan, le entiendan al tema, pues le entendamos al tema, pues que estamos leyendo. Dice, mire, si ya lo tienen, hermanos, y el que no lo tienen, lo esperamos para que todos juntos leamos, porque es menester que, como les vuelvo a repetir, que sepamos de la palabra del Señor. Dice el 6, mire: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, fíjese, y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Note que aquí solo dice de asno, una piedra de asno, pero la interpretación es esa que le acabo de decir, que era una piedra, era un molino. Se imagina un molino, el asno daba vuelta, ese le ponían el yugo en su aquí y daba vuelta, y debajo de ese había un tazón, y ahí echaban las aceitunas para que dieran aceite tenían que ser verdes o sazonas como las conocemos nosotros, y allí vaciaban, y era un jarrón, y allí daba vuelta el asno, y esa piedra iba pasando sobre la aceituna, y la pulpa o la semilla iba cayendo a un lado y la gota del aceite en otro lado. Y como podemos ver, ahora nosotros usamos el aceite para ungirlo. En el tiempo pasado ungieron a los reyes. O sea que de allí es que sale la enseñanza del aceite, pero pues el problema es de que puede haber una confusión en algunos, porque acuérdense que los católicos también tienen el agua bendita que le llaman ellos. Bendito solo es el Señor. Y esos van a que les tiren agua. Entonces tengamos cuidado con eso también. Creamos en el Señor Jesús.
El aceite los ungimos, dice que los enfermos sanarán, pero es en el nombre del Señor. Es en el nombre del Señor. No busquemos interpretar de otra forma, porque unción es cuando un siervo pone su mano en los enfermos y ese sana en el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesús son sanos. Esa es la unción del Espíritu Santo. Echan fuera demonios en el nombre del Señor. Esa es la verdadera unción del Señor Jesús, el verdadero siervo que tiene la unción del Señor Jesús. Entonces podemos ver cómo le sacaban hasta la última gota a las aceitunas, y que el Señor compara esa piedra con nosotros, porque Él tanto que los respalda a nosotros, que dio su vida por nosotros, y ahora dice que el que le haga daño a uno de ellos, que mejor le fuera. Se imagina, si pesa más la piedra que uno, me imagino que son más de, pues yo peso como 180 libras, me imagino, no tengo ni idea, pero se imagina, creo que pesa más la piedra que mí. Entonces, por ende, tiran la piedra, ahí voy como piscucha para abajo al fondo del agua. Entonces, de esa manera, hermanos, el Señor nos respalda con su palabra. Pero tengo una historia, hermanos, la historia que les dije de las 10 vírgenes, de las 10 vírgenes, que el Señor los compara con que el novio es Él, y los compara. Es una pequeña historia, no los voy a aburrir, pero quiero contarles un poco de la historia. Dice la historia judía que cuando un joven se enamora de una muchacha, no enamora a la muchacha, va donde el suegro, ve donde la muchacha entra, y ahí va donde el suegro, pero no va solo, va con su papá a la casa de esta muchacha, de esta joven. Y cuando llega a la casa, van los dos, el papá y el hijo, y se sienta el papá y el hijo a su lado, el papá y la joven a otro lado, y se ponen de acuerdo. Le dice el papá del joven: mi hijo quiere casarse con tu hija, convengamos aquí el precio, y fíjese el precio, y nos ponemos de acuerdo y para que se casen nuestros hijos. Entonces, cuando llegan a un acuerdo, viene un rabino, que es el testigo. El rabino, cuando ellos están ya de acuerdo, el rabino agarra vino, ponga cuidado esto, el rabino agarra vino y pan, y le da de tomar únicamente a la novia y al novio. Ya en este caso ya son novios, pero no más de palabra. Entonces, desde ese momento que ya hicieron, es un pacto. ¿Qué representa la cena del Señor? Es pan y vino. Cuando aquí en la iglesia, que ya ratos no la comemos, cuando hacen la Santa Cena, hay un silencio total, que si un mosquito pasa se oye. En grandes templos es una reverencia al Señor que se guarda, un respeto al Señor que se guarda en ese momento. Y yo le preguntaba a una que fue testiga de Jehová y su niño, le digo yo, pero ¿cómo hacen allí con este niño que en la iglesia no está quieto? Porque ella viene aquí, que este niño no está quieto. No sé, me dijo. Pero y allá no, es que a la edad de él, ahí se están a la par de uno. Yo no sé cómo, pero ahí se están a la par de uno. Y hay un niño más grandecito, me dijo, que habla como un adulto estudiado, porque ve que la persona que estudió es educada para hablar. Yo no, si yo apenas sé hablar, andaba tirando allá como ondilla, que le dicen que iba a estudiar si yo no estudié. Pero mire, esas personas así, dice esta hermana, que bien pequeño y bien educado el muchacho, una reverencia que tienen, si tan solo siguieran al eterno Dios, pero es una falsa doctrina que ellos siguen. Entonces, siguiendo la historia de los judíos, el novio, cuando llegan a un acuerdo y toman el vino y el pan, el novio se va con su papá
escuche, a construir la casa para la novia. Y desde ese momento ya no la vuelve a ver. Entonces las bodas judías duran 7 días. Entonces ellos tienen que preparar tanta comida para los 7 días que dura la fiesta. ¿Se imagina tanta comida para tanta gente comelona que llegamos a las iglesias? Era un gasto serio que tenían ellos en ese entonces. Entonces los rabinos inventaron hacer bodas de 10. Ahí es donde salen las 10 vírgenes. Bodas de 10. Para que esa boda, esa comida, esa fiesta se la repartían entre 10 y de esa manera ya no sentían tanto el gasto. Pero este joven se iba, ya después de tomar el vino, se iba a construir la casa de la novia, de la futura esposa. Desde ese día ya no la volvía a ver. Y no le decía el día que iban a casarse, que iba a estar la boda en el templo. No sabía, porque ni el novio sabía. Pero cuando ya construía la casa, como les dije, hacían las bodas de 10. Ya iba él y 9 más, que eran 10. Salía desde su casa, pero salía en un festín, en una fiesta, en una algarabía, no sé cómo se dice, una fiesta, tocando panderos, flautas, tambores, y ellos iban danzando. Los 10 novios iban danzando, una alegría que ellos iban danzando, mientras que las 10 novias estaban en la casa, pero no sabían cuándo ni la hora que iban a llegar el esposo. Entonces, pero ellos iban en el gran festín, en la bulla. Y como en aquellos tiempos, les digo, no había cómo comunicarse, pues nada. ¿Quién les iba a decir, mira, llego a tal hora en mensaje de texto, en algo? No. Cuando los vecinos en la calle que ellos iban, en la danza, oían la bulla, sabían que eran novios que iban a casarse, y abrían las ventanas y gritaban: ahí viene el novio, salid a recibirle, pero en una voz exagerada. Y de esa manera el vecino abría la ventana y el otro abría la ventana, y iba, total de que ese grito se adelantaba alrededor de 1 hora o hora y media. Entonces, que las novias ya sabían, 1 hora, hora y media antes de que llegaran los novios. Y porque las novias tenían que estar ataviadas. Para las hermanas, saben que es ataviadas, que están bien vestidas con sus velos. Ustedes saben lo que es ataviada. Estaban esperando al novio. Entonces, porque cuando él tocaba la puerta, ellas salían, y las lámparas eran lo más esencial, con aceite, con sus vasijas. Noten que en el 5 les dije que íbamos a leer el 5 y el 6. Noten que en el 5 dice que unas tenían sus lámparas y sus vasijas, por si se les terminaba el aceite de sus lámparas, las volvían a llenar con las vasijas que tenían. Pero las 5 insensatas solo tenían aceite en las lámparas, y cuando se les terminaba, ahí es donde les dijeron que les dieran del aceite de ellas, porque el de ellas se iba a terminar. Entonces, cuando el novio tocaba la puerta, ellas salían a recibirlo ataviadas. No le veían su cara. Ataviadas es que se tapan la cara. No sé si han visto las bodas judías, es con su cara tapada, no como nosotros aquí. Entonces allí fijaban la fecha de la boda. Y en la boda, la novia estaba en el templo y el novio llegaba ya para el casamiento. Pero el novio llegaba hasta la parte intermedia, que sería como por aquí, así más o menos, como por ahí. Venía el novio.